estaban pasando muchas cosas en mi vida. La verdad me sentía perdido y sentía que no era parte. Sentía que estaba buscando un lugar al cual pertenecer. Mis papás estaban divorciados. Se divorciaron cuando teníamos como 7 años más o menos, y en realidad nunca tuve una relación muy cercana con mi papá. Pues mi mamá en ese tiempo estaba casada con otra persona, y siempre es difícil, ¿no? Para un adolescente esa parte. Vivíamos en una casa prestada. Siempre recuerdo que mi mamá en ocasiones nos decía, ¿saben qué? A lo mejor viene el dueño de la casa y pues ya nos van a pedir. Y en diferentes ocasiones estábamos con esa incertidumbre de, bueno, no sabemos dónde vamos a estar. En ocasiones vivimos un tiempo con mi abuela. Mi abuela era una persona muy estricta. Entonces, en la escuela me decían bullying. En aquel tiempo no se llamaba bullying, nada más se llamaba chacarilla nada más. Pero me hacían bullying, tenía bajas calificaciones. Por eso a veces me metía en problemas, a veces me mandaban citatorios, a veces le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Tienes que ir a la escuela, ¿no? Mi mamá, no, pues tengo que trabajar, dile a tu papá. Iba con mi papá y le decía, papá, no, tienes que ir a la escuela porque me dan un citatorio. Y mi papá, no, pues tengo que trabajar, dile a tu mamá. Así como que se echaba la bolita, ¿no? Y cuando eres niño no entiendes ninguna de esas cosas. Cuando eres adolescente, lo único que piensas es, no me quieren, ¿no? Entonces, les estoy dando como un pequeño cuadro de cómo era mi vida en el tiempo de secundaria y lo que me llevó a mí a sufrir depresión durante ese tiempo. Yo recuerdo que salía de la secundaria y a veces no sabía si quería llegar a mi casa. No me sentía parte. Y durante mucho tiempo tuve esto en mi corazón. En ese tiempo no íbamos a la iglesia todavía. Conocíamos algo acerca de Dios, pero no íbamos a la iglesia. Pero teníamos unos tíos que se iban a la iglesia. Ellos nos comenzaban a invitar a ir. Y en la iglesia, comencé a ir a la iglesia. Y déjenme decirles, yo no estaba buscando a Jesús. Pero había un hueco en mi corazón y lo que sí estaba buscando era una familia, estaba buscando amor, estaba buscando aceptación, estaba buscando algo de lo que yo pudiera sentirme parte, estaba buscando un propósito. Y como les digo, llegué a la iglesia no buscando a Jesús, pero sí buscando todas estas cosas. Y la verdad, en la iglesia encontré una comunidad, encontré una familia. En aquel tiempo yo tenía como 12, 13, 14 años, no recuerdo exactamente. Yo recuerdo que la primera vez, de los primeros días que llegué a la iglesia, me dijeron, ¿cuántos años tienes? No, pues tantos. Que tienes que ir al salón. Y recuerdo que en aquel tiempo los niños o los adolescentes estaban haciendo un coro infantil. Y fue la primera vez que yo participé en un coro infantil y la verdad descubrí uno de mis muchos dones, que era, en aquel tiempo era la actuación y era el cantar. Tenía muy buena memoria, así que me memoricé todos los papeles de todos los personajes. Lo que trato de decirles, hermanos, es que cuando yo comencé esta búsqueda y cuando llegué por fin a la iglesia, yo no venía buscando a Jesús, pero encontré una comunidad de seguidores de Jesús, encontré personas que amaban a Jesús y personas que amaban a otras personas. Y cuando yo siendo un niño, muchos de los hermanos en aquella iglesia me adoptaron como parte de ellos y me ayudaron y me amaron y me cuidaron y se interesaron por mí y comenzaron a ayudarme, me comenzaron a enseñar muchas cosas. Y en la iglesia, obviamente después ya tuve un encuentro personal con Jesús y comencé a descubrir, no solamente encontré una religión, es a lo que me refiero. Encontrar a Jesús es encontrar mucho más, o más bien cuando Jesús te encuentra, porque esa es la verdadera realidad. Cuando Jesús te encuentra, encuentras mucho más, encuentras realmente el lugar al que perteneces. Yo recuerdo que en aquellos tiempos cuando recién estaba así, cuando recién conocí a Jesús, a veces sentía que la iglesia era mi verdadera familia. No sé si alguna vez les ha pasado, pero sentía que la iglesia con la comunidad de seguidores de Jesús estaba en el lugar que siempre debía haber estado. Como que era parte de eso. Como esa es mi familia, de aquí soy. Eso fue lo que comencé a experimentar y yo creo que eso es lo que cada persona experimenta cuando por fin encuentra o es encontrada o encontrado por Jesús.
de aquí soy. Déjenme decirles, cuando conocí a Jesús, muchas cosas cambiaron. Y me gustaría que comenzáramos con el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana vamos a tratar de hacerlo sencillo, pero entendible y aplicable. Y yo lo resumí en una sola frase. Personas que buscan necesitan personas que apuntan a un rey que salva. Personas que buscan necesitan personas que apuntan a un rey que salva. Y si tienen Biblia, los invito a abrir la Biblia en Juan capítulo 1. Vamos a comenzar en el versículo 19. Juan capítulo 1, versículo 19. Si no traes Biblia, levanta la mano para que alguno de los sugieres pueda prestarte una Biblia, o para que una persona se acerque a ti y pueda compartir la Biblia contigo. Entonces vamos a leer Juan capítulo 1, versículos del 19 al 22. Dice así: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron: ¿eres Elías? No. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos acerca de ti mismo? Ok, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan. De hecho, estamos todavía en el primer capítulo y esta serie se centra solamente en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Y hasta ahorita Juan ha estado dándonos como una introducción, una vista general de quién es Jesús. Pero en esa parte, Juan comienza la parte narrativa del Evangelio, comienza a narrarnos cómo sucedieron los eventos. Entonces, lo que Juan comienza diciéndonos es que Juan el Bautista, que es otro Juan el Bautista, tenía un ministerio para ese entonces público, que era un ministerio que Juan el Bautista para esos tiempos era muy famoso y mucha gente lo estaba siguiendo. Entonces, provocó cierto interés en los líderes judíos, los líderes religiosos de aquellos tiempos, y enviaron unos representantes para ver, ok, ¿quién es Juan? ¿Quién es esta persona que está bautizando a tantos discípulos? ¿Quién es esta persona que está atrayendo a tanta gente? Queremos saber quién es Juan el Bautista. Entonces envían unos representantes y comienzan a preguntarle a Juan: ¿quién eres? Y Juan ya sabía cuáles eran las intenciones o qué es lo que ellos querían saber. Y lo que Juan dice es, lo primero que dice es: no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo que ha de venir. Lo que tenemos que entender, en esos tiempos había una expectación. Los judíos estaban esperando algo. En ese momento los judíos eran una nación que estaba bajo el imperio romano, y ellos tenían una promesa acerca de un Mesías. Y para ellos el Mesías, y creo que todavía sigue siendo, es la figura que es un líder político que va a tener mucho poder y que va a devolverle a Israel su reino, que va a devolverle a Israel su identidad nacional. Entonces ellos estaban esperando un Mesías. Y cuando Juan se presenta y los judíos ven que está trayendo mucha gente, ellos piensan: a lo mejor este Juan es el Mesías. Y de hecho hay otras expectativas, porque había todavía promesas o profecías por cumplir. Hay una profecía dada en Deuteronomio, donde Moisés le dice al pueblo: Dios les enviará un profeta como Moisés. Está hablando acerca de Jesús. En Malaquías también se promete la venida del profeta Elías. Entonces, por eso también ellos les preguntan: ¿eres el profeta? Y Juan dice: no, no soy. ¿Eres Elías? No, tampoco soy Elías. Y tener esta expectativa, estaban esperando un Mesías. Y en aquellos tiempos había expectación, porque había injusticia. Como decía, el imperio romano había dominado el imperio judío. Ellos no tenían una identidad nacional. Había pecado, había desesperanza. Los líderes religiosos, en vez de ayudar a las personas a encontrar a Dios, estaban provocando
De hecho, eran un estorbo para que las personas se acercaran a Dios. Con todas sus reglas, con toda su religión, impedían que las personas se acercaran a Dios. Eran muy legalistas. Entonces, ninguna persona podía acercarse a Dios, muchas veces debido a estos líderes religiosos que eran corruptos. En aquellos tiempos, así como ahora, había muchas dudas. No era la primera vez que se presentaba alguien como Juan el Bautista. No era la primera vez que venía un maestro o una persona diciendo ser el Mesías. Ya había habido en otras ocasiones personas o maestros que se habían levantado y que habían dicho, soy el Mesías. Entonces es parte de la historia judía. Entonces por eso también había dudas en los fariseos, en los líderes religiosos de Jerusalén. Hay muchas veces que, y no sé si aquí haya personas, pero muchas veces en las iglesias hay personas que pueden decir, ¿sabes qué? La verdad, yo tenía una fe en Jesús, yo tenía un deseo genuino por seguir a Jesús, pero una vez un hermano o un pastor hizo esto, y desde ese momento mi fe decayó. Hay personas que pueden decir, ¿sabes qué? Yo quisiera creer en Jesús, pero cuando veo la iglesia, cuando veo los errores, cuando veo la imperfección de la iglesia, simplemente no puedo. No sé cómo reconciliar mi fe en Jesús y todos los problemas que veo, o todas las personas que dicen ser cristianas y que veo que cometen errores, no sé cómo hacerlo. Y hay personas que han tenido dificultades para conocer a Jesús porque han sido lastimados por la iglesia, o han sido lastimados por un hermano, o han sido lastimados por un pastor, o han sido lastimados por un líder. Y déjame decirte esto, tal vez esto nunca va a desaparecer porque somos personas imperfectas, pero déjame decirte, Jesús es real. Y Jesús no es esa persona que te lastimó. Y todavía es posible conocer a Jesús y que te des cuenta que Él es todo lo que Él dice ser. Así que no permitas que todas estas experiencias malas que has tenido te hagan desistir de una búsqueda de Jesús, porque Jesús todavía está ahí, esperando que lo encuentres y está ahí todavía buscándote. Cuando los judíos envían a sus representantes a preguntarle a Juan quién eres, ellos, de hecho cuando Jesús viene, muchas veces los líderes religiosos judíos están en oposición de Jesús, están opuestos a Jesús. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos tenían cierto poder, tenían cierta influencia con las personas, y cuando llegaban personas como Juan el Bautista y comenzaban a predicar acerca del reino de Dios, muchas personas comenzaban a seguirlos, y los líderes religiosos de aquellos tiempos sabían que estaban perdiendo poder o que estaban perdiendo influencia. Cuando llega Jesús es una gran amenaza para toda su organización, para toda su religión, porque Jesús comienza a enseñar acerca del reino de Dios, y Jesús comienza, la vida de Jesús, su amor por las personas, su carácter y su corazón comienza a atraer a las personas. Y no solamente eso, Jesús es como una luz en medio del mundo. Que en aquellos tiempos la vida de Jesús era una luz, y cuando la luz de Jesús brillaba, ponía en evidencia la falsedad de los fariseos, ponía en evidencia la religión falsa de los fariseos. Por eso muchas personas seguían a Jesús y se daban cuenta que los fariseos en realidad no tenían lo que Jesús tenía. La primera vez que Jesús comenzó a predicar, las personas decían, nunca habíamos escuchado a alguien predicar o hablar con esta autoridad, porque veían a Jesús alguien diferente, algo que nunca habían visto en los religiosos, algo que nunca habían visto en esos líderes que eran falsos. En Jesús veían algo diferente. Déjame decirte, cuando tú conoces a Jesús, puedes ver algo diferente. Puedes ver algo que nunca has encontrado en ninguna otra parte, en ninguna otra persona, en ningún otro lugar. Y a pesar de que los líderes judíos tenían cierta oposición hacia Juan, incluso hacia Jesús, había un problema.
La razón por la cual ellos envían representantes a preguntar quién eres a Juan el Bautista, la razón es por esto, es porque algo estaba pasando. Algo estaba pasando y no podían negar las evidencias de lo que estaba pasando. Tal vez tú ahorita estás en esta iglesia, a lo mejor es tu primera vez, a lo mejor no estás visitando, y a lo mejor todavía estás luchando con tu fe, a lo mejor todavía estás como que luchando con dudas, con preguntas, y la verdad, déjame decirte, eres bienvenido. Si eres una persona que tiene dudas, que tiene preguntas, déjame decirte que nos gusta tenerte aquí. Y la verdad damos gracias a Dios porque estás aquí. Queremos que te sientas libre de preguntar, incluso preguntas que tú piensas que nos van a ofender. Queremos que te sientas libre de acompañarnos, de estar con nosotros, de hacer esas preguntas, de conversar con nosotros. Y muchas personas se acercan a Jesús y a lo mejor todavía no alcanzan a reconciliar su fe en Jesús con todo lo que ven, que a lo mejor les hace desistir de creer, pero a lo mejor es porque están viendo algo está pasando. No puedo negar que acerca de Jesús hay algo que rodea a Jesús que no puedo evitar o que no puedo negar. Hay evidencias. Hay vidas de personas que están siendo cambiadas. Entonces no puedo negar que algo hay en Jesús. Todavía me cuesta trabajo de creer, pero hay algo en Jesús. No sé a cuántos les ha pasado eso. Como les decía al principio, yo no estaba buscando a Jesús cuando me acerqué a la iglesia, yo no estaba buscando a Jesús. Yo me acerqué a la iglesia porque, no sé, a lo mejor como mexicanos tenemos esta cultura de que ir a la iglesia es estar cerca de Dios, es buscar a Dios, o es algo que debemos hacer, a lo mejor para limpiar nuestra conciencia, ¿no? Pero estando cerca yo encontré a Jesús, o más bien Jesús me encontró a mí, debido a que había personas que apuntaban. Ese es el segundo punto, personas que apuntan. Personas que apuntan. Y vamos a seguir leyendo en Juan capítulo 1, versículos 22 al 26. Juan capítulo 1, versículos del 22 al 26. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaban: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Que cuando le seguían preguntando a esas personas a Juan el Bautista: ¿quién eres? Si no eres el Mesías, si no eres Elías, si no eres el profeta que prometió Moisés, entonces, ¿quién eres? Y la pregunta obviamente contenía todo eso de: ¿por qué hay tanta gente siguiéndote? ¿Por qué hay tanta gente alrededor de ti? ¿Quién eres? Y Juan el Bautista simplemente contesta citando al profeta Isaías diciendo: soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Juan el Bautista simplemente estaba diciendo: soy un mensajero, soy simplemente un mensajero. Y menciona un poco acerca de su mensaje: preparen el camino para la llegada del Rey, para la llegada del Señor. En aquellos tiempos no tenían calles pavimentadas, tal vez nosotros tampoco, ¿no? Pero en aquellos tiempos ninguna estaba pavimentada. Entonces tenían baches, así como los que se forman aquí cuando llueve, que entras en un bache, la pino payas y sales el indeco, ¿no? Entonces, como las carreteras, los caminos era pura terracería, muchas veces cuando un rey iba a visitar una provincia, el rey antes de su llegada mandaba un mensajero que llegaba antes y les decía a las personas de la provincia: va a venir el rey, así que preparen el camino para el rey. Y lo que hacían era arreglar los caminos, arreglar las carreteras, les ponían un chapopote así como aquí nada más. Entonces arreglaban los caminos para que cuando el rey llegara, los caminos estuvieran preparados para que el rey entrara a la ciudad. Y cuando esas personas le preguntan a Juan el Bautista: ¿eres el Mesías? ¿Eres el rey que estamos esperando? ¿Eres ese rey
descendiente de David, que nos fue prometido que iba a venir a restaurarnos, que iba a venir a salvar nuestra nación. ¿Eres ese rey? Y Juan el Bautista dice, no, soy solamente el mensajero que viene antes del rey y que dice, preparen el camino para la llegada del rey. Preparen el camino para la llegada del rey. Y entonces los judíos, los representantes que venían del templo, traían otra pregunta. Ok, entonces si no eres el Mesías, ¿por qué bautizas? ¿Por qué estás bautizando a las personas? Porque Juan bautizaba a las personas en el río. Es muy interesante porque en aquellos tiempos los judíos no se bautizaban. Los únicos que se bautizaban eran los gentiles, es decir, personas que no eran judías, para poder ser considerados como judíos, o que les llamaban prosélitos, personas que se convertían al judaísmo. Parte de la conversión era el bautismo. Entonces los judíos no se bautizaban. Entonces es comprensible la duda de estas personas que le preguntaban a Juan el Bautista, entonces, ¿por qué estás bautizando judíos? No tiene sentido. Ellos ya son parte del pueblo de Dios, ¿por qué los estás bautizando? Y Juan les dice, bueno, antes de llegar a la respuesta de Juan, comprendemos esta parte. El bautismo de Juan, en los otros evangelios se nos dice, era un bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo de arrepentimiento. Cuando las personas se bautizaban con Juan, simplemente estaban diciendo, me arrepiento de mis pecados y quiero cambiar de camino. Simplemente era dejar sus pecados atrás y tomar un nuevo camino hacia Dios. Ese era el bautismo de Juan. Era solamente una señal de que las personas estaban arrepintiendo. Y es la manera, cuando Juan dice, preparen el camino para la llegada del rey, ¿cómo las personas preparaban el camino para la llegada del Mesías o para la llegada del Hijo de Dios? Arrepintiéndose de sus pecados. Esa era la preparación para recibir a Jesús, arrepentirse de sus pecados. Y había muchas personas que estaban viniendo a Juan a arrepentirse de sus pecados. Pero obviamente esos representantes judíos tenían esa duda de, si ellos ya son del pueblo de Dios, ya son judíos, ¿por qué ellos se están bautizando? Y eso nos da una enseñanza, que no se trata de ser judíos. No se trata de ser... los judíos pensaban, como ya somos parte del pueblo de Dios, ya estamos bien con Dios, estamos en una buena relación con Dios. Pero tanto Juan como Jesús, como muchas otras personas nos vienen a decir, no, para poder tener una relación con Dios, la relación que Dios quiere tener contigo, no hace falta solamente haber nacido como parte de una nación o como parte de una familia cristiana, porque a veces decimos, no, nací en una familia cristiana. Bueno, eso no te hace cristiano. ¿Cómo preparamos el camino para la llegada de Jesús, para la llegada del Rey, para una relación con Jesús? Arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que hemos pecado y reconocer la gravedad del pecado. Uno de los grandes problemas de nuestros tiempos es que ya no vemos el pecado como algo grave, como algo importante. Y déjame decirte esto, si el pecado no es grave, si consideramos que el pecado no es grave, lo que Jesús hizo se nos va a hacer, les vamos a quitar valor a lo que Jesús hizo. Pero cuando comprendemos qué tan grave es el pecado, qué tan maligno es, qué tan profundo es y qué tan destructivo es, cuando comprendemos lo que Cristo hizo en la cruz, Cristo se vuelve hermoso. Porque el pecado es grave, pero lo que Cristo hizo es quitar el pecado de nuestras vidas. Cuando ellos me preguntan, ¿por qué estás bautizando? Juan responde, y creo que en los evangelios a veces nos encontramos con Jesús, y es bien interesante porque a veces las personas llegan con Jesús, le hacen una pregunta, y Jesús da una respuesta que ni siquiera tiene que ver a veces con la pregunta. Y es lo mismo que hace Juan aquí cuando le preguntan, ¿por qué estás bautizando? Y Juan contesta, y dice, yo bautizo con agua, pero en esta multitud hay alguien a quien ustedes no conocen, y Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. No lo dice Juan en su Evangelio, pero lo dice, aquí lo traigo. Okay. Sí, más adelante.
Dice Juan, viene alguien que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Y muchas veces tanto Jesús como Juan hacen esto. Cuando las personas vienen y hacen una pregunta, ellos responden, pero no responden la pregunta que la persona hizo, responden la pregunta que ojalá las personas hubieran hecho, como una pregunta más importante. Y muchas veces Jesús hace eso con nosotros también. Juan dijo, yo soy solamente un mensajero, yo no soy. Y eso es una enseñanza para quienes ya somos cristianos, para quienes tienen un ministerio. Déjame decirte algo. En aquellos tiempos, Juan era una persona con un ministerio muy grande. Era una persona reconocida por muchas personas. Antes de Jesús, Juan tenía discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos. Muchas personas le seguían. Tenía un ministerio súper exitoso. La razón por la cual Juan el Evangelista nos comienza a hablar de Juan el Bautista es porque si hay una persona que en aquellos tiempos podía haber sido confundida con el Mesías, es Juan el Bautista. Por eso Juan nos escribe y por eso Juan escribe y nos dice que Juan el Bautista dijo, yo no soy el Mesías. Y lo repite una y otra vez. Y cuando le preguntaban a Juan, ¿quién eres? Él dijo, yo soy solamente un mensajero. Yo soy solamente un mensajero. Lo que soy, lo que hago, si mi ministerio tiene éxito, yo estoy solamente aquí para apuntar a las personas hacia Jesús. Ese es mi único ministerio. Así que para las personas especialmente para aquellos que tienen un ministerio público, debemos asegurarnos que nuestro ego nunca se eleve, porque nosotros solamente somos mensajeros. Y este es el problema de la fama, la tentación de ser el centro de atención, la tentación de que muchas veces una tentación con las que las personas en liderazgo batallan es con la idea o esa sensación de que te guste que las personas te necesiten, de sentirte necesitado, de sentirte querido por las personas que te necesitan, que tienes que estar ahí. Y otro problema es, y debido a eso nos convertimos en estorbos. Pero otro problema que también hay en la iglesia es aquellas personas que se van desde arriba hasta el otro extremo, no hacia abajo, ¿no? Es que no tengo nada que ofrecerle a Dios. Es que yo no puedo hacer nada para Dios. Y que parece una humildad, pero la verdad es una humildad falsa, ¿no? Porque no estás viendo tu vida en relación a quién es Jesús, o no estás viendo tu identidad en relación a quién es Jesús. En Pablo dice en un versículo, ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero dice, pero piense de sí con cordura, conforme al don que recibió de Dios. Pues todos tenemos algo que ofrecer y todos somos mensajeros. Eso nos lleva al último punto, que es un rey que salva. Un rey que salva. Vamos a leer Juan 1 del 26 al 28. Juan 1 del 26 al 28. Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Cómo responde Juan a esta pregunta de por qué bautizas? Dice, yo bautizo con agua. Dice, pero después de mí viene alguien. Y Juan está hablando de Jesús. Dice, aunque su ministerio público va a comenzar después del mío, déjenme decirles algo, Él es más importante que yo. Él es más importante que yo. Y eso es un padre de Juan. Y eso debe ser algo que nos identifica a nosotros como iglesia. Porque ¿saben qué, hermanos? Se trata de Jesús. No se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Jesús. Jesús es lo más importante y Jesús es el centro de quienes somos. Digo, Juan, viene alguien
más importante que yo. Y en Mateo 3, versículo 11, Mateo 3, 11, Mateo escribe lo mismo acerca de Jesús y nos da otra perspectiva y registra palabras de Jesús que Juan no registró. Dice Mateo: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien, está hablando de Jesús, que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan está diciendo a estos representantes de los líderes judíos: yo bautizo con agua. Es agua, ¿no? Es agua de un río. Pero después de mí viene alguien que no va a sumergir a las personas en agua, las va a sumergir en el Espíritu Santo. Y cuando Juan el Bautista menciona el Espíritu Santo, yo estoy seguro que los líderes judíos pensaron en este versículo, Ezequiel 36, 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. El nuevo pacto, la promesa del Espíritu Santo. Esas son palabras del profeta Ezequiel escritas más de 400 años antes de que pasó esto con Juan. Dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Eso es importante. Lo que sigue a continuación. Dice: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Juan está diciendo: la pregunta más importante que tienen que hacer ustedes es: ¿a quién estás apuntando? ¿Para qué rey estás preparando esta llegada, esta venida? Y la respuesta es Jesús. Porque cuando Jesús venga, Jesús no va a bautizar a las personas en agua. Jesús las va a bautizar en su Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Le va a dar un espíritu nuevo. Va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. El otro día estaba en Camino Real, antes de comenzar los adolescentes, y enfrente de la casa de mis hermanos es una escuela, ¿no? Una escuela primaria. Y estaba leyendo porque tienen unas reglas ahí escritas en la pared. Dice: voy a ser amable con mis compañeros y voy a respetar a mi maestra y todas estas cosas, ¿no? Yo quiero hacerles una pregunta. Esas reglas, así como las reglas que tenemos a veces en los salones, no hablar cuando alguien esté hablando, ese tipo de cosas. La pregunta es: ¿esas reglas escritas te dan el poder para obedecerlas? ¿Verdad que no? Las reglas no nos dan el poder para obedecer las reglas. Simplemente nos dicen lo que está mal, lo que está bien, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Hay personas que ven el cristianismo simplemente como una religión más, como a aceptar ahora una nueva serie de reglas. El problema es esto: los judíos tenían reglas, tenían leyes y eran cientos y cientos de cosas que ellos tenían que seguir. Ellos pensaban que la ley era lo que los hacía justos delante de Dios. Ellos pensaban: es que si nosotros seguimos la ley, seguimos todas estas reglas, entonces estamos bien con Dios. Y muchas veces es la perspectiva que tenemos de Dios, ¿sí o no? Que si nos portamos bien una semana, entonces Dios está contento con nosotros. Si nos portamos mal, entonces Dios está enojado. Así que cuando tú quieres algo, cuando tú quieres un favor, cuando tú quieres pedir a Dios un milagro, y cuando estás pidiéndole a Dios oh, Señor, que me den ese trabajo, lo que haces es: Señor, te prometo que ese domingo voy a la iglesia. Si tú me das ese trabajo, te prometo que ese domingo voy a la iglesia. Y tratamos de chantajear a Dios, ¿sí o no? Porque pensamos que nuestra relación con Dios es una relación de transacción. Si yo hago esto por Dios, entonces Él me tiene que dar esto. No es así. Como les digo, los judíos tenían cientos de reglas. Y ellos pensaban: estas reglas, estas leyes es la que nos hacen justos. Pero Pablo viene y dice esto: no, la ley no te hace justo. Lo único que hace una ley o lo único que hace una regla es decirte cuando fallas. Esa es la razón por la cual Dios dio la ley. Solamente te dice cuando fallas, pero la ley no te da el poder de seguir la ley. ¿Sí?
El saber que no te tienes que pasar un semáforo en rojo no te da el poder para no pasar un semáforo en rojo. Pero si no, es que voy apurado, voy a llegar tarde de trabajo, me lo paso, ¿no? La ley solamente te dice cuando estás mal. Pero fíjense lo que dice Ezequiel, una vez más lo que dice Ezequiel, la segunda parte. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con nosotros? Pondré mi espíritu en ustedes. ¿No hizo acá no hizo un espíritu? Dice, pondré mi espíritu en ustedes. Dios dice, mi espíritu, quien yo soy, mi Espíritu Santo, yo lo voy a poner en ustedes. No dice con ustedes, dice en ustedes. ¿Y qué va a causar su Espíritu en nosotros? Dice, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros? Nos da el poder de obedecerlo. Nos da el poder de vivir vidas diferentes. No solamente nos da una relación nueva con Dios, nos permite relacionarnos con Dios de manera personal, sino que también nos permite vivir una vida diferente. Cuando estas personas vienen con Juan y le preguntan, ¿por qué estás bautizando? Juan así como, ¿por qué se preocupan por mí? ¿Por qué se preocupan? Yo estoy bautizando a las personas con agua. Y es solamente una señal de que están arrepintiendo. Pero cuando venga el Rey, cuando Jesús venga, y Juan dice, ya está aquí, en medio de esta multitud, aquí está Jesús, dice, cuando Él venga, los bautizará en el Espíritu Santo. Eso es lo que ustedes deben estar buscando, dice Juan. Cuando Jesús venga, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. De hecho, ya estaba ahí, en medio de esa multitud. Jesús vino. Dios tomó forma humana y vino al mundo y vivió entre las personas. Realizó grandes señales y milagros. Jesús realizó grandes señales y milagros en presencia de muchos testigos. Fue crucificado públicamente, desnudo, clavado en una cruz. De hecho, uno de los títulos que Juan utiliza para Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la cruz Jesús llevó el pecado de todo el mundo. Jesús fue sepultado en presencia de algunos testigos, de mujeres que prepararon su cuerpo, de un fariseo incluso que prestó su tumba para que Jesús fuera enterrado, fuera depositado en su tumba. Y Jesús resucitó al tercer día y se presentó a muchos testigos. Primero se presentó ante mujeres, que esto es sumamente importante, porque en aquellos tiempos y en aquella cultura el testimonio de la mujer no era importante. Una mujer no podía testificar en una corte. Pero ¿a quién decidió Dios presentarse primero? ¿A quién decidió Jesús presentarse primero después de resucitar? A una mujer. Mujeres. Y después se presentó a sus discípulos. Y después Pablo nos dice, se presentó cuando 500 personas estaban reunidas. Jesús se presentó con un cuerpo resucitado. Y Jesús ascendió al cielo en presencia de sus discípulos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien da a todos los que creen en Él el Espíritu Santo. Ser cristiano no es simplemente una religión más, es una relación con Dios a través de Jesús. Déjame decirte, cuando en realidad comprendes qué significa ser cristiano, comprendes, no puedes quitar el aspecto personal de Jesús. Tienes que tener un encuentro con Jesús personal. Es importante, porque Juan dice, no es un bautismo en agua, sino que Jesús va a bautizarlos en el Espíritu Santo. Esto que dice, Dios les dará un nuevo corazón. Ser cristiano significa eso, que Dios quita el corazón de piedra, te da un corazón de carne y pone su Espíritu en ti. Eso significa ser cristiano. No significa solamente un cambio de vida, es una vida nueva. Es Dios poniendo su Espíritu en nosotros, quitando el pecado y dándonos una nueva relación con Él. Así que me gustaría terminar
haciendo una invitación. Como yo decía, muchos estaban buscando. Y nosotros en esta iglesia, tanto yo como todas las personas que ustedes ven sirviendo aquí y que ustedes ven presentes aquí, nosotros solamente somos personas que apuntan y que le dicen a otras: ¿quieres en verdad encontrar esperanza y amor y libertad? Jesús. Se trata de Jesús, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Así que como comunidad, nosotros queremos ayudarte. Si estás buscando a Jesús, queremos ayudarte a encontrarlo. Queremos ayudarte a comenzar una relación con Él. Queremos ayudarte en esta búsqueda, en este camino. A lo mejor ni siquiera vienes buscando a Jesús, a lo mejor solamente vienes buscando respuestas, o a lo mejor solamente vienes buscando esperanza, o amor, o pertenecer, o a lo mejor estás buscando algo, a lo mejor buscas que Dios arregle tu matrimonio, a lo mejor estás buscando que Dios te ayude a encontrar un trabajo, o que Dios te ayude a resolver un problema. Pero en esta búsqueda que tú tienes, nosotros queremos ayudarte y queremos decirte así como Juan: hey, lo más importante, lo que va a cambiar tu vida y lo más importante que puedes buscar es Jesús.